Bienvenidos a Narrativas de Fe y Esperanza, un espacio donde la palabra de Dios cobra vida a través de relatos profundamente inspiradores. Te invitamos a que nos apoyes con un like si este vídeo edifica tu vida, deja tu comentario con lo que más te impactó, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos contenidos. Y no olvides compartir este vídeo con tus familiares y amigos para que más personas sean bendecidas. Ahora, acomódate bien, abre tu corazón, y prepárate para sumergirte en esta poderosa historia del capítulo 6 del segundo libro de Reyes. El poder de Dios revelado en Dotán y Samaria. La hacha que flotó, cuando lo imposible se vuelve realidad. En aquellos días, la comunidad de profetas que seguía a Eliseo había crecido considerablemente. Los espacios donde se reunían ya no eran suficientes, y con respeto se acercaron al profeta para proponerle una solución. Como puedes ver, el lugar donde vivimos contigo es demasiado pequeño. Permítenos ir al río Jordán para cortar madera y construir allí un lugar donde podamos vivir, dijeron, con la esperanza de que Eliseo aprobara su plan. Eliseo les dio su bendición, diciendo: «Vayan». Pero uno de ellos, ansioso por contar con su guía espiritual, le rogó: «Por favor, ven con nosotros». Y Eliseo, sin dudarlo, accedió. «Iré». Partieron entonces hacia el Jordán, donde comenzaron a talar árboles. En medio de aquel trabajo arduo y colectivo, un imprevisto interrumpió la labor. Uno de los profetas, mientras cortaba con fuerza, vio cómo el hierro del hacha que usaba se desprendía del mango y volaba por los aires hasta hundirse en el río. Alarmado, exclamó: «¡Ay, maestro! Ese hacha era prestada». La angustia en su voz era palpable. Perder una herramienta prestada era un problema mayor en aquella época, pues el hierro era costoso y escaso. Pero Eliseo, con una calma sobrenatural, le preguntó: «¿Dónde cayó?». El joven señaló el lugar exacto. Eliseo entonces tomó un pedazo de madera, lo arrojó en el sitio indicado, y milagrosamente, el hierro comenzó a flotar en la superficie del agua. «Sácalo tú mismo», le dijo Eliseo. El joven profeta, maravillado, se inclinó, alargó su mano y recuperó el hacha. Aquel simple pero poderoso milagro no solo resolvió un problema práctico, sino que también dejó claro que el poder de Dios estaba presente en medio de ellos, incluso en los detalles cotidianos. Pero esto solo era el inicio de una jornada en la que lo sobrenatural y la soberanía de Dios serían revelados de maneras aún más asombrosas. Ejércitos invisibles, la visión que transformó el temor en fe. Tiempo después, el conflicto entre Israel y Siria seguía latente. El rey de Siria, frustrado por no poder sorprender al ejército de Israel, trazaba emboscadas secretas con la esperanza de capturar al rey israelita. Pero una y otra vez, sus planes eran frustrados misteriosamente. ¿Por qué? Porque Eliseo, el hombre de Dios, recibía revelación directa del cielo. Dios mismo le mostraba al profeta los lugares exactos donde el enemigo planeaba atacar. Entonces Eliseo enviaba avisos al rey de Israel, quien evitaba el peligro cada vez. La situación se repitió tantas veces que el rey de Siria, enfurecido, pensó que tenía un traidor en sus filas. «Díganme quién de ustedes está informando al rey de Israel», gritó en medio de su corte. Uno de sus oficiales se atrevió a responder con respeto: «Ninguno, mi señor». Pero el profeta Eliseo que está en Israel le revela al rey de Israel hasta las palabras que tú dices en tu habitación más privada. Ante tal revelación, el rey sirio decidió actuar. «Vayan y averigüen dónde está ese hombre, para que lo capturemos», ordenó. Le informaron entonces que Eliseo se encontraba en Dotán. Esa misma noche, el rey envió un gran ejército con caballos y carros de guerra, y rodearon la ciudad mientras dormía. Al amanecer, el criado de Eliseo salió y vio lo que parecía ser su sentencia de muerte. Un ejército poderoso rodeaba la ciudad. Corrió de regreso al profeta, gritando con desesperación: «¡Ay, maestro! ¿Qué vamos a hacer?». Pero Eliseo, tranquilo como si ya conociera el desenlace, le respondió con una frase que resonaría por generaciones: «No tengas miedo. Los que están con nosotros son más que los que están con ellos». Entonces Eliseo oró: «Señor, te ruego que le abras los ojos para que vea». Y en ese instante, Dios abrió los ojos espirituales del joven. Lo que antes era un panorama de derrota se transformó en una escena celestial.
El criado vio que el monte estaba lleno de caballos y carros de fuego que rodeaban a Eliseo. Era el ejército celestial, invisible a los ojos naturales, pero más real y más poderoso que cualquier fuerza humana. El corazón del joven se llenó de una fe renovada. Ya no estaban solos. El Dios de los cielos estaba con ellos. Pero la historia no terminaba ahí. Los soldados sirios descendieron hacia Dotán, listos para capturar a Eliseo. Pero el profeta, lejos de esconderse o levantar un arma, levantó su voz en oración. «Señor, te ruego que hieras con ceguera a este ejército». Y Dios escuchó. De pronto, todos los soldados perdieron la visión. No era una ceguera común, sino una confusión divina que los incapacitó para reconocer lo que tenían delante. En medio de su desconcierto, Eliseo salió a su encuentro y, con la autoridad que solo un siervo de Dios puede tener, les habló con firmeza. «No es este el camino ni esta la ciudad. Síganme, que yo los llevaré a donde está el hombre que buscan». Y ellos lo siguieron, sin saber que estaban siendo guiados por el mismísimo Eliseo. Así fue como el profeta condujo a todo el ejército enemigo directamente al corazón de Samaria, la capital de Israel. Y cuando estuvieron completamente rodeados por las fuerzas israelitas, Eliseo oró nuevamente. «Señor, ábreles los ojos para que vean». Y Dios les devolvió la vista. Lo primero que vieron fue que estaban en medio de su enemigo, totalmente vulnerables, atrapados en el centro de la ciudad. Fue entonces cuando el rey de Israel, asombrado ante tal escena, se acercó a Eliseo y le preguntó 2 veces, como quien no puede creer lo que está viendo. «¿Los mato, padre mío? ¿Los mato?» Pero Eliseo respondió con una lección de misericordia que desarmó toda intención de venganza. «No los mates. ¿Acaso matarías a quienes tomaste prisioneros con tu espada y tu arco? Dales de comer y de beber, y déjalos volver a su rey». ¡Qué acto tan inesperado! En vez de derramar sangre, el profeta pidió que se organizara un banquete para los enemigos. Se les preparó un gran banquete, y después de comer y beber, se les permitió regresar a su tierra. Aquella muestra de misericordia tuvo un impacto profundo. Desde ese día, las bandas armadas de Siria dejaron de invadir el territorio de Israel. No fue una espada la que trajo paz, sino la obediencia a la sabiduría divina y el poder del amor que desarma al enemigo. Sin embargo, no todos los días fueron de paz. La palabra profética en medio de la desesperación. Tiempo después, Samaria volvió a enfrentar una crisis terrible. Esta vez no se trataba de un ejército enemigo acampando por un momento, sino de un asedio prolongado por parte del rey de Siria. Las fuerzas enemigas cercaron la ciudad, cortando todo acceso a alimentos y provisiones. La hambruna que azotó a Samaria fue tan extrema, que un simple cabezal de burro, un alimento impuro e innoble, se vendía por un precio exorbitante. Incluso el estiércol de paloma tenía valor como comida. Pero el horror no terminaba ahí. La situación dentro de la ciudad se volvió inhumana. Un día, mientras el rey de Israel caminaba por las murallas, una mujer clamó a él desesperada. «Ayúdame, mi señor y rey». Y él respondió con una tristeza que revelaba su impotencia. «Si el Señor no te ayuda, ¿cómo podría ayudarte yo? ¿Con qué? ¿Con el granero vacío o con el lagar seco?». La mujer entonces relató una historia escalofriante. Esta mujer me dijo: «Entreguemos hoy a tu hijo para que lo comamos, y mañana comeremos el mío». Así que cocinamos a mi hijo y lo comimos. Pero al día siguiente, cuando le pedí que diera el suyo, lo escondió. El rey, al oír aquello, se desgarró las vestiduras de dolor y frustración. Y en su desesperación, culpó a Eliseo por toda la desgracia. Juró que no descansaría hasta tomar la cabeza del profeta. Eliseo, sin embargo, permanecía en su casa con los ancianos. Antes de que llegara el mensajero del rey, el profeta ya lo había discernido en su espíritu. «Ese asesino ha enviado a alguien a cortarme la cabeza», dijo a los presentes. «Cuando llegue el mensajero, cierren la puerta y no lo dejen entrar, porque tras él viene su amo». Y así ocurrió. El mensajero llegó, y poco después también el propio rey, agobiado por la desesperación. Pero Eliseo, sin temor ni dudas, declaró una palabra profética que parecía imposible de creer. «Escuchen la palabra del Señor. Mañana a esta hora, en la puerta de Samaria, se venderá una medida de harina fina por una moneda de plata, y 2 medidas de cebada por el mismo precio». Un oficial del rey, que estaba junto a él,
se burló con incredulidad. Aunque el Señor abriera las ventanas del cielo, eso no podría suceder. Entonces Eliseo le respondió con firmeza: «Lo verás con tus propios ojos, pero no comerás de ello». La escena cerró con tensión. En medio de la tragedia, la fe y la incredulidad se enfrentaron cara a cara. ¿Podría realmente Dios revertir la crisis en tan solo un día? Esa respuesta, y su sorprendente cumplimiento, será el comienzo del capítulo siguiente, en el próximo relato de narrativas de fe y esperanza. El capítulo 6 de Segunda de Reyes nos recuerda que Dios está presente tanto en los detalles pequeños como en las crisis más grandes. Él puede hacer flotar lo perdido, abrir los ojos espirituales, protegernos con ejércitos invisibles y traer provisión donde hay escasez. Su poder no depende de las circunstancias visibles, sino de su voluntad soberana. La fe que ve más allá de lo aparente es la que abre puertas a lo imposible. Confía en Él, incluso cuando todo parezca perdido. Porque el Dios de Eliseo es también nuestro Dios hoy. Gracias por acompañarnos en este poderoso relato lleno de milagros, advertencias y enseñanzas que fortalecen nuestra fe. Si esta narración tocó tu corazón, déjanos tu like, comenta qué parte te impactó más, suscríbete a nuestro canal Narrativas de Fe y Esperanza, activa la campanita de notificaciones y comparte este vídeo con tus seres queridos para que también sean edificados por la palabra de Dios. Nos vemos en una próxima entrega. Que Dios te bendiga abundantemente.